Bienvenidos a Dos Gringos Latinos con Alberto Roballo y Rubén Camacho. Si te ha gustado este podcast hasta este momento o si es la primera vez que nos oyes, por favor darnos un review de 5 estrellas y asegúrate de suscribirte a nuestro podcast para que estés actualizado con todos los episodios. 12 reglas para la vida, un antídoto contra el caos por Jordan Peterson. Estamos discutiendo la regla número 2 hoy, bueno, la continuación de la regla número 2. La parte 2 de la regla 2. La parte 2 de la regla 2. Trátate como alguien a quien tienes la responsabilidad de ayudar. Esta segunda regla viene de la primera y la idea de esta segunda regla es que si tú has comenzado a tener cuidado en tu postura y cómo te tratas a ti mismo y cómo comes, cómo duermes, cómo descansas, entonces la idea es comenzar a buscar la mejor forma de vivir para ti, con el enfoque no de, es que me gusta el dulce, o es que me gusta dormir tarde, o es que me gusta ser perezoso, o estas cosas son las que me dan felicidad, sino el enfoque es más como el de el que un padre tuviese hacia un hijo. Sí, y también en el hecho de que, bueno, cuando comentas eso, lo primero que se me viene a la mente es que tú vas a actuar, tú vas a pensar qué es lo que es mejor para ti dependiendo del resultado que obtienes. Entonces, si te empiezas a parar tarde, llegar tarde al trabajo, lo más seguro es que te voten o que no te suban al próximo nivel con que vayas a hacer. Lo mismo si estás comiendo dulce, lo más seguro es que termines con la insulina alta y vas a tener que ir al médico. Y si no eres respetuoso en tu familia, pues lo más seguro que que te va a pasar es que te van a aislar, porque bueno, nadie quiere estar con una persona que no es respetuosa. De manera que esto se basa muchísimo en el resultado, pues. Y entonces, pues, esa idea de no es como tratarse a uno de acuerdo a lo que le gusta y le trae felicidad, sino cómo tratarse a uno como si uno fuera su propio padre o su propia madre, o en el caso, pues, que también describe en el libro, es tratarse a uno como si tú fueras tu perro, tú fueras tu propia mascota, eh, y es porque, como decíamos anteriormente en la primera parte, si tu perro necesita un medicamento, tú te vas a asegurar de que tu perro tenga el medicamento y no solo eso, sino se lo tome en las horas que es debido y como es debido, y te vas a asegurar de que tu perro se recupere como es y hacer cualquier cosa que requiera el tratamiento. Y entonces es verte de esta forma, así como un padre se asegura de que su hijo o su hija, o una madre se asegura de que su hijo o su hija se lave los dientes, se levante a una cierta hora, haga las tareas, coma bien. Entonces es más esta idea de cuidarnos o querernos de esta forma, no de la forma pues con la que mayormente relacionamos el cuidarse o quererse a sí mismo, que es buscar el placer. Exacto. Y entonces de aquí él comienza a crear una lista que me pareció muy, muy interesante, me gustó mucho, y es la diferencia entre los elementos que traen caos y los elementos que traen orden, o los elementos que describen el caos versus el orden. Entonces, por ejemplo, él dice que el orden es el territorio ya explorado o conocido, es la estructura de la sociedad, de la jerarquía, de la biología, es la tribu, es la familia, es el país, es la nación, Exactamente. es la religión, es la sala del hogar con una chimenea y los niños jugando, es la bandera de la nación y la moneda del país, es el Ujú. plan del día, el horario, la tradición, el salón de Exactamente. clase, la estación de tren, un calendario, un reloj, Sí, el sitio los donde trenes, podemos, habla de los trenes saliendo a la sí, hora, todo sí, esto. el sitio donde podemos y sabemos eh, lo que va a pasar con anticipación, que es predecible, y, y nada que sea nuevo, es todo lo que es conocido. Pero en la connotación pues negativa del orden extremo está pues la tiranía y el estancamiento, o sea que no hay progreso. Sí, Entonces el orden pues son todos estos elementos que son muy predecibles y que nos traen de cierta forma paz o confort,
pero asimismo no están produciendo algo nuevo y no están ayudando a la evolución, pues, del ser Correcto. humano. Que fue lo que había comentado anteriormente, que no puedes, eh, el proceso de creatividad es, como dicen los americanos, messy, es caótico, es desordenado, vamos a Ujú. decirlo así. Y, por ejemplo, cuando tú escribes música, pues tú rayas varias cosas en el papel. O sea, tú haces y tomas un pedacito aquí, tomas una nota aquí, porque no quieres que se te olvide la idea. Entonces, cuando ves el papel pentagramado, pues te das cuenta que hay varias rayas y varias cosas. Y después, entonces empiezas como, al momento que empiezas a organizarlo, empiezas a ponerle orden y entonces se empieza a limpiar inmediatamente el papel, tú empiezas a ver que es más claro y empiezas a borrar las notas porque sencillamente las desarrollaste, las colocaste y entonces se crea ese principio. Y también lo que había comentado con respecto a la indulgencia o el narcisismo, porque tú quieres tener orden, pero tú no quieres ser un esclavo del orden. O sea, que el orden llegue a tal punto que sencillamente vivas más tiempo pensando en que no vayas a dejar ningún nada por ahí regado porque sencillamente te vas a salir del orden o que eso te va a molestar. De hecho, eso es una condición psicológica, ¿no? Que personas que sencillamente no pueden ver nada desordenado, inmediatamente tienen que ponerlo. Si El se movió OCD, ¿no? exacto, tienen que ponerlo inmediatamente en su lugar. Entonces, sí, se trata de ese balance, pero me gusta la idea que Jordan habla de que tienes que tener un pie firme y sólido en el orden, porque solo cuando estás ahí es que puedes empezar a nuevas aventuras, puedes empezar a moverte hacia la creatividad, porque siempre tienes algo a lo cual regresar, algo que te está sosteniendo también, entonces puedes jugar a hacer con otras cosas. Y bueno, yo lo veo también, o sea, lo primero que se me viene a la mente es nuestra idea con el podcast, porque bueno, nosotros ambos tenemos nuestros propios negocios, tenemos una cierta estabilidad económica, tenemos nuestros hogares, tenemos varias cosas que ya están y ahora decidimos meternos en un proyecto nuevo, como es este podcast. Y bueno, al principio, ¿sabes? Bueno, todo el que tenga cualquier proyecto se da cuenta, a veces tenemos que cancelar, a veces no podemos reunirnos, a veces pasó algo técnicamente, entonces es un poquito como desordenado, Caótico. caótico. Sí. Exacto. Y entonces, pero bueno, pero tenemos la otra parte ya construida aquí, y aquí tenemos un pie firme en algo que pues nos ayuda a mantener orden en nuestra vida. Yo creo que las personas como Marx, como todas estas personas que han querido desarrollar una sociedad donde al parecer todo está completamente controlado. O sea, la sociedad es como, imagínate, una marioneta. Entonces tiene los tentáculos, tú mueves, este va a hacer esto, este va a hacer esto, tú vas a pagar tanto impuesto y con un impuesto de este va a poder. Entonces, todas esas sociedades que quieren controlar, yo creo que están basadas un poco en esto, como que no permiten y no tienen en mente en la visión la creatividad, sino que todo tiene que estar. De hecho, Cars hablaba que primero tenía que llegar el capitalismo Sí, para para que entonces después el después pueda comunismo. llegar al comunismo. Y también me lleva a la mente y relacionándolo con gente como Thomas Malthus, que eh, tú estás pensando que la población se va a sobrecargar, el mundo se va a sobrepopular porque tú estás y que no va a haber suficiente comida y que no va a haber suficiente vivienda y que no va a haber suficiente ropa y etcétera, porque sencillamente estás dejando de un lado algo que es imperativo y que es parte del ser humano, que es la creatividad. Tú sencillamente estás pensando que tú vas a crear ese orden donde, bueno, nacen 10 personas porque van a morir 10. O vamos a decir, van a morir, bueno, van a decir 15 porque van a morir 10 porque de estas 15 que nacieron, 4 o 5 pueden morir más adelante. Ujú. Entonces, tienes eso controlado que me llega esto, nosotros hemos hablado de esto anteriormente. Eh, Hay una película que recomiendo, que ya recomendé en este podcast, que tienen que ver, que se llama Mi primer año, que es una película francesa, donde describen el, el nivel de orden y de control que quieren establecer, más que orden, control que quieren establecer en un gobierno como el francés, donde solamente permiten entrar a estudiantes a la escuela de medicina, un cierto número de estudiantes a la escuela de medicina, aunque muchísimos tengan las notas y estén preparados para hacerlo, pero solamente van a entrar, vamos a decir, 50 o 100, porque ellos saben que van a haber
80 o 100 que se van a jubilar. Entonces, esos van entrando, es como una cadena. Entonces, ellos no quieren que entren más personas de las que se van a jubilar, porque ellos sencillamente tienen todo estipulado. Entonces, tú te preguntas, ¿por qué Europa y la mayoría de los países europeos pues no tienen mayor innovación? Porque solamente te quedas en esa parte donde quieres controlarlo todo y quieres tener ese supuesto orden, pero no das cabida a que el ser humano de por sí es creativo. Y si tú te das cuenta, yo me estoy pensando ahorita que en Venezuela, mira, eh, hay tantas cosas, y seguramente en Colombia pasa igual, hay tantas aberraciones que el gobierno hace, ¿no? Tantas limitaciones y control en la moneda y una cantidad. Mira, en Venezuela han habido momentos que hay como 8 o 10 tipos de cambio de cambio de la moneda, porque la gente empieza a buscar como estructura, la gente tiene creatividad, entonces, bueno, puedo hacer esto y puedo usar esta criptomoneda y puedo llegar a hacer esto y puedo usar esta cuestión. Y esta pequeña, se dejó un pequeño huequito aquí en una regla que puso el gobierno. Pero podemos usar esta cosa para poder llegar. Y entonces tú empiezas a crear todas estas estructuras que están, porque es que la gente tiene tendencia a crear, especialmente cuando se ve en la necesidad. Y él lo dice también en el libro que la expresión del orden extremo, pues es el comunismo, es la tiranía, es como pues Corea del Norte, ¿no? O la esclavitud, que son estas estructuras que se crearon o estos sistemas de gobiernos a los que se llegaron en donde el orden y el control es tan extremo que, pues lo que decías tú, no hay cabida para algo nuevo, no hay cabida para la excelencia porque pues porque no hay challenge, ¿no? No, nunca está retando a los que están arriba porque pues esa es la idea de estos sistemas de gobiernos, es que nadie te vaya a retar Sí, para que tú te puedas quedar en control. Y entonces también pues es mucho lo que vemos en cuanto a los países del tercer mundo, ¿no? Que se han creado estas estructuras o estas barreras en donde si tú no en donde si tú naces en un cierto estatus social o económico, muchas cosas están diseñadas para que te quedes ahí estancado y no puedas ascender, no puedas subir, no puedas retar a los que están en la parte arriba de la pirámide. ujú, Y pues es lo que se ha visto obviamente durante la historia con los grandes imperios, y es crear estos sistemas de extremo orden en donde no se le da cabida pues, sí, al caos o a la creatividad, pues porque de ahí viene todo lo que es nuevo. Por eso es que el caos está relacionado con la parte femenina porque es lo que da vida, es lo que crea algo nuevo, es de donde salen las ideas, es de donde sale la innovación y, y entonces pues es donde él comienza a hacer una diferenciación entre lo que es lo masculino basado en la jerarquía y el orden, y lo femenino basado en lo desconocido y el caos. Entonces dice, por ejemplo, que el aspecto masculino del orden son los constructores de ciudades, son los que ponen los ladrillos, los ingenieros, los leñadores, son los operadores de maquinarias pesadas, es el padre, el policía, los soldados, los jueces, son las luces de tráfico, el sistema y el mundo corporativo. Y, y entonces pues ves que todas estas son categorías muy masculinas o donde el pues hombre ha tenido mucha influencia. Y en cambio en el lado pues femenino está pues lo desconocido, entonces es el origen de las cosas. Es todo lo que importa, porque es sí. todo lo esencial, porque es la vida, ¿no? Es la fuente de las ideas, de lo nuevo, es un accidente, es la selección sexual y por eso es que las mujeres dicen que son muy selectivas cuando están escogiendo un hombre. Y un ejemplo que él pone acá es que en los websites de citas, el 85% de los hombres son rejected, son rechazados por las Rechazado. mujeres porque no califican en el nivel de ser atractivos o de Exacto, la calificar jerarquía. Exacto, para la exacto. reproducción. No está en la Entonces, jerarquía que las mujeres están. él ahí empieza a entrar en esta idea de cómo es la mujer
la que vuelve al hombre competitivo y capaz y lo Buenísimo, obliga a uno buenísimo, a madurar. buenísimo. Y es algo que pues me pasó a mí en mi caso Sí, personal, cuando estaba pues más joven y todavía no estaba con mi esposa. Gracias a ella creo que lo vi, pues maduré, crecí, me llevó a otro nivel de ser, de querer ser mejor. Y una vez vinieron los hijos, pues todavía más. Entonces, ves cómo lo femenino nos obliga a todos a evolucionar. sí, y sabes que esto que comentas también me hace pensar que en el caso de la mujer, donde está esa parte que es creatividad, pero eso son unos medios fundamentales para la creación. O sea, una mujer es la persona que lleva esa semilla y crea de esa semilla un niño. O sea, es una cosa bellísima e increíble. Pero también me hace pensar, ¿verdad? Que como la creatividad, pues siempre va a haber también un poco de caos, o siempre va a haber algo de caos. Este, entonces, si te das cuenta, las mujeres también cíclicamente, una vez al mes van a tener su periodo y ellas no van a estar en ese perfecto orden que puede un hombre estar, ¿verdad? Que todos los 30 días del mes estamos prácticamente igual, a menos que nos dé una gripe, pero si no estamos ahí, mientras que la mujer va a tener momentos, ¿verdad? Porque no solamente cuando llega el periodo, es antes del periodo y es después del Sí, periodo, o sea que es un momento que varía significativamente. Y eso lo relaciono, por lo que comentas, con ese mismo ciclo de la creatividad, porque no es una cuestión lineal de solamente orden, o sea, sino estás diciendo que las mujeres nos desordenan a todos, nos vuelven un caos a todos. Y lo bueno, es. bueno, pues bienvenido es porque eso es parte de todo. Pero sabes que no quería dejar pasar una oportunidad cuando comentaste eh, con respecto, bueno, que hablamos, bueno, con respecto a la creatividad también a nivel de las naciones, a nivel de nuestros países. Pero hay una cosa que sucede muchísimo, es que, por ejemplo, países como la China, por ejemplo, no son conocidos por la innovación, por la No, creatividad. por robar la Sí, innovación de otros. exactamente. Son más conocidos por eso. Y un factor que ha hecho, y yo creo que debe ser porque por siglos han estado oprimidos. O sea, siempre han tenido regímenes Sí. que nunca les ha permitido sencillamente la libertad. Entonces, la mentalidad de ellos es la de no tomar riesgos. Y es una cosa que, por ejemplo, mi esposa habla muchísimo, ya quizás han sabido que ella trabaja con muchísimos, hace mucho coaching con muchas compañías a nivel mundial, de las más grandes corporaciones a nivel mundial. Y hay una cosa que ella nota cuando trabaja con gente, especialmente china, es que hay un temor siempre al riesgo. O sea, ellos no Ujú. quieren arriesgarse, sino que ellos quieren poder solamente hacer, como decimos nosotros los americanos, un good job. ¿Sabes? Hacer todo y estar que mi jefe no tenga ninguna queja mía, que hice todo exactamente lo que mis tareas, todas las tengo y las tengo todas a la hora Pero y no todo. más y no menos. Y hay Exactamente, una aversión al riesgo entonces. exactamente. Entonces lo que esas personas se quejaban o que se quejan cuando vienen a coaching es que bueno, ellos quieren ahora ir al próximo nivel, ir a poder tener ¿cómo diríamos eso? Aumento de Un aumento de salario. salario, tener un puesto más, subir un poco en la escalera corporativa. Y ahí donde mi esposa le dice, pero es que para eso tienes que poder llegar a tu jefe y decirle, se me ocurre esta idea, yo creo que pudiéramos hacer esto más eficiente, esta compañía, podríamos subir esto, podríamos mejorar nuestro producto, podríamos subir nuestra producción si hiciéramos esto y lo otro. Entonces, pero claro, cuando tú das esa idea, toda idea puede ser que funcione o que no funcione. O sea, tú puedes probar, tú puedes tener una idea y decir, bueno, yo creo que si hago esto va a ayudar a que la producción sea mejor o que mi producto sea mejor o que pueda vender más lo que quieras hacer, pero también te puedes equivocar. O sea, puede ser que piense que va a suceder, pero no funciona. Sí, hay que tener una disposición al fracaso, ¿no? Y Exactamente. al saber que si fracasas puedes volver a comenzar. Exacto. Y entonces eso es algo que está ausente en ellos. Pero yo creo que eso tiene mucho que ver con la educación y la forma como te están criando. Y bueno, lo veo yo en Jiu-Jitsu, ¿no?
hay muchos niños y niñas que han sido criados hasta ese momento de una forma en donde hay un miedo al fracaso, al perder, no saben o no entienden cómo manejarlo. Y pues es excelente que los traigan algo como el Jiu-Jitsu, porque en el Jiu-Jitsu vas a perder el 80-90% de las veces y requiere mucho trabajo el poder empezar a ganar de una forma más constante. Entonces te familiarizas mucho con el fracaso, y no solo con el fracaso, sino cómo utilizar el fracaso para ser exitoso, para mejorar, para entender qué fue lo que pasó y cómo lo puedes hacer Mm. mejor. Entonces, hablo mucho con muchos padres de familia, cómo en nuestra sociedad hoy tenemos una forma de crianza en donde los niños están siendo educados o criados o formados con toda esta protección y con este miedo que viene pues de los padres de familia a no permitir que los hijos se vayan a maltratar o a fracasar, o que haya un cierto nivel de riesgo, pero entonces lo que haces es no ayudarles a desarrollar Les estas, corta las alas, no y les permite que esto, las alas crezcan. y esto lo habla él, lo tengo aquí en mis notas más adelante, y me encantó que pues que hablara de esto, porque pues tiene que ver con el caos y el orden. Y si tú no le permites a tus hijos entender cómo manejar el caos y cómo del caos puedes crear, te puedes crear a ti mismo otra vez, Ujú. eh, entonces pues sí, lo que empiezas a ver es gente o adultos que permanecen Exacto. infantiles, o sea, que se mantiene en el estado de Infantilización. como lo habíamos dicho Habíamos anteriormente hablado, en el sí, sí. episodio de la universidad. Sí. Pero entonces viene de ahí. Y por esta exceso de proteccionismo, que Mm. es como el microcosmos del estado dictatorial o del totalitarianismo, en donde no se le permite a nadie experimentar o salir adelante. Exacto. Bueno, estamos llegando al final de este episodio. Espero que les haya gustado mucho. Si no lo han hecho, suscríbete al podcast. Acuérdate que los algoritmos funcionan. Y si te gusta lo que escuchaste, danos por favor un review con 5 estrellas. Mínimo 5 estrellas. Exacto. Para cualquier comentario, sugerencia que tengas, escríbenos a 2gringoslatinos@gmail.com.